gracias a todos por la asistencia, en particular, lógicamente, a los ponentes invitados, también, por supuesto, a los asistentes presenciales y también en streaming. Desde Agora 21, desde 2020 que inauguramos la asociación, nuestro objetivo es enriquecer la vida universitaria del País Vasco, de los campus vascos, bajo dos principios, organizando actos bajo dos principios, el de rigor, por un lado, y el de pluralidad, por otro. Dos principios que consideramos inseparables. Y hoy hemos propuesto celebrar una jornada, un pequeño coloquio, sobre el terrorismo de ETA, específicamente en perspectiva histórica, tal y como reza el título. Así hemos propuesto hablar, reflexionar sobre diferentes aspectos del fenómeno terrorista en el País Vasco y otros adyacentes, como la Kale Borroka, que todos conocemos. Se trata, en suma, de volver a echar luz sobre una parte de la historia reciente del País Vasco, que poco a poco, como demuestran recientes estudios y otras publicaciones, se va olvidando, ¿no? Especialmente entre las generaciones más jóvenes. Aspectos como los objetivos de ETA, su estructura, su ubicación sociohistórica, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello contamos con dos ponentes protagonistas de la vida política vasca, de la vida social vasca, de la vida cívica vasca, y paso a exponer sus biografías y, por supuesto, si no me equivoco, lógicamente, como vosotros conocéis más, pues me corregís. Presento a Javier Lorrieta, en primer lugar, vizcaíno de nacimiento, ha sido parlamentario del Parlamento Vasco en la sexta legislatura, de 1998 a 2001, y es actualmente vicepresidente de la Fundación para la Libertad. Autor de múltiples poemarios, ha sido miembro o colaborador de diversos medios, como los desaparecidos ya Hoja del Lunes, Gaceta del Norte, Diario 16, también del Mundo del País Vasco y de El País. Por otro lado, Eduardo Uriarte Romero, escritor de origen sevillano, exteniente de alcalde de Bilbao, ex candidato a la alcaldía de Bilbao por el Partido Socialista de Euskadi, ex parlamentario también del Parlamento Vasco. Autor de una tesis doctoral en periodismo de 1998 sobre el tratamiento periodístico sobre ETA en el periodo 64-75, fue gerente de la Fundación para la Libertad del 2002 al 2010 y es conferenciante y colaborador en diversos medios de comunicación, entre ellos la web de la Fundación para la Libertad. Bueno, a partir de aquí hemos propuesto un diseño básico de tres bloques. Lógicamente, iré lanzando preguntas que son sencillas, porque el objetivo es, como en las empresas, misión y valores. La visión, lógicamente, es la vuestra, tanto retrospectiva como prospectiva, así que es lo más sencillo posible para poder dar paso a vuestras intervenciones. Lo primero que os queremos preguntar es cuál es la reflexión que hacéis sobre los orígenes ideológicos, los objetivos, de dónde viene la capacidad para generar terror por parte de ETA, es decir, cómo era la capilaridad, la composición de ETA en las instituciones y en la propia sociedad vasca. Bueno, como queráis. Empiezo yo. Solo cuando compartimos mesa, normalmente me toca a mí hacer de telonero aquí del maestro, por varios motivos, entre ellos pues, porque es mayor que yo, no mucho, pero es algo mayor que yo. Segundo, es doctor y tiene más pelo que yo, tiene más años. Sí, haciendo la tortilla. Y bueno, pues el tema es el siguiente. La propuesta que nos habéis hecho, más o menos, nosotros teníamos una cierta perspectiva, digamos, secuencial de lo que ha sido la historia de ETA y qué diferentes tipos de cosas ha habido. Normalmente, nosotros siempre que hemos intervenido desde un punto de vista un poco de ideas, ha sido casi siempre en el sentido de intentar desmontar los aspectos historicistas y aquel tipo de argumentos sobre los cuales el nacionalismo, tanto el nacionalismo oficialista como el nacionalismo terrorista de ETA, digamos, han incidido como argumentario para defender sus objetivos finales, digamos, dibujados de lo que sería creación de un Estado, independencia del País Vasco, unificación del País Vasco en las zonas
tanto de Francia como de España, y la creación de un Estado de Derecho. Ese quizás ha sido uno de los puntos bastante habituales. Y luego, en lo que sería secuencialmente la historia de ETA, claro, yo particularmente tengo una dificultad, la dificultad que yo dejé en el año 71, mucho antes, mucho tiempo antes de lo que fue la evolución del franquismo, que fue luego posteriormente la reforma política que dio paso al nacimiento de la Constitución, digamos, paso que yo particularmente siempre le he definido como ruptura pactada, y el hecho de que el terrorismo, en los aspectos más crueles, más terroríficos, valga el calificativo de ETA, se ha dado muy posteriormente a que yo la abandonara. Entonces, lo que en estos momentos me ha incidido en la vida política actual, que hoy vivimos, las secuelas de ese terrorismo, se han dado fundamentalmente a partir de la democracia, lo cual no deja de ser una especie de anomalía, algo difícilmente explicable y difícilmente comprensible. Es decir, ¿cómo es posible que en una situación de mayor libertad, conquistar las libertades democráticas, existiendo la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de partido, y luego con otro tema, es decir, con el tema de que las tres consignas que tuvieron un soporte, digamos, publicitario y asumido muy fuerte, que eran libertad, amnistía, estatuto de autonomía, fueron conseguidos en ese proceso. Es decir, ¿cómo es posible que una vez conseguido eso, que se supone que es una demanda, digamos, para normalizar democráticamente e institucionalmente la situación de un país, se haya dado a partir de ahí, digamos, los aspectos más terribles, más anacrónicos y más crueles respecto del terrorismo, que ha tenido un éxito importantísimo. El éxito importantísimo es que hoy, en estos momentos, la realidad política, es decir, la incidencia partidista de los partidos ha tenido una evolución por efectos del terrorismo que ha alterado absolutamente el proceso democrático en Euskadi. Y eso está constatable, eso es ineludible, eso es absolutamente innegable. Dos datos. El primer proceso electoral que se da en el País Vasco, previo a la conformación del Estatuto de Autonomía, el Partido Socialista tiene más votos y de hecho se hace cargo del periodo preestatutario como responsable principal un socialista que propone Iglesias. Los resultados electorales de las primeras elecciones democráticas, todos los partidos tenían un componente y una representación. Se ha llegado a una situación donde partidos que tenían un componente importante, incluso de representación municipal o de diputación, o provincial, de diputación, o en el ámbito estatal, en estos momentos tengan incluso dificultades para hacer listas electorales. Ese es uno de los efectos, digamos, de limpieza política que ha tenido el efecto del terrorismo, cuidado, con dos aspectos. El nacionalismo terrorista, pero amparado por el nacionalismo institucional. Y yo ya en este punto le dejaría la palabra aquí a mi maestro, que diera un poco sus primeros reflejos y luego ya, cuando queréis, intentamos más en anécdotas o en datos que definirían lo que ha sido el proceso de ETA, qué incidencia ha tenido en la sociedad, pero para mí lo más importante y políticamente es que ha habido una alteración absolutamente disparatada de la realidad partidista y la posibilidad, lógicamente, de que esa realidad partidista incidiera en el conjunto social, en el conjunto del país. Bueno, pues buenos días a todos. Siguiendo con el discurso de explicación de un fenómeno tan peculiar y aberrante como ha sido en la historia de ETA, y yendo a sus orígenes, ¿no? ETA surge a partir del año 59, una decisión de gente joven, estudiante universitario, que en aquella época ser estudiante universitario era
tener unos niveles de renta alto, diríamos que de gente bien, de origen nacionalista, en un caso de origen carlista como Chillardegui, en un momento que se inicia el tardofranquismo y en un momento también que está en plena ebullición la estabilización económica, con lo que puede afectar a la pequeña burguesía, es decir, a la gente bien del País Vasco. Bueno, son jóvenes de pensamiento nacionalista radical que condenan la pasividad de sus padres, que condenan incluso la república que no fue un sistema con el que ellos pudieran coincidir, porque al fin y al cabo era un sistema político español, y en un momento en que la violencia es un instrumento, bueno, es un instrumento al uso de todo movimiento radical que se está dando especialmente en el tercer mundo, pero también algo en Europa, ¿no? Cuando surge ETA tiene la coartada de enfrentarse a una dictadura para aparecer como un movimiento antifranquista, lo que encubría fundamentalmente un nacionalismo radical verdaderamente repudiable si no hubiera existido el franquismo, ¿no? Hay que tener presente el mundo de violencia que se vive en los años finales de los 50-60, la crisis de los cohetes, los bloques soviético, el bloque occidental. Bueno, cuando decía la crisis de los cohetes, la crisis cubana por los cohetes que la Unión Soviética quería poner en Cuba. Todos los movimientos de liberación nacional que se producen en el tercer mundo y una figura sobresaliente que en el mundo emotivo hispano, en el mundo español, cala profundamente, que es Che Guevara. Hay falangistas jóvenes que consideran que su líder es José Antonio Primo de Rivera junto a Che Guevara, y para nosotros pues Che Guevara era el que iba a crear 1, 2, 3 Vietnam. A mí me dejó alucinado en una entrevista en un programa de máxima popularidad aquel que hacía Curro Jiménez, no sé cuántos Sancho me parece que se llamaba, que le pregunta ¿qué dos figuras usted admira profundamente? Y dice José Antonio Primo de Rivera, que es un héroe, y Che Guevara, que es otro héroe. Me quedé absolutamente sorprendido, ¿no? Además lo vi estando entre rejas en Cáceres, ¿no? Yo decía, joder, este tío que considere a Che Guevara un héroe. Bueno, somos la generación de Che Guevara y somos de la época de la violencia, ¿no? De la época en que se vivía un mundo crispado y con tendencias a la violencia, y bastantes esfuerzos tuvo que hacer el Partido Comunista de España para que lo que había sido la tradición maquis no reverdeciera según empezaban a aparecer corpúsculos como el nuestro que empezaban a hacer, aunque fuera terrorismo artesanal. Nosotros los dos pertenecemos a una generación de ETA que Juaristi califica la ETA artesanal. Pero ojito con la ETA artesanal, porque ya llevaba 10 años de fundamentos ideológicos, con dos libros fundamentales, con dos textos fundamentales. Uno era el libro blanco de ETA, en el que se hacía una recopilación de todos los movimientos armados, tanto de derechas como de izquierdas, que se habían producido en Europa, lo cual constituían modelos de acción. Estaba desde los chipriotas, del coronel Grivas, que era un franquista, era un fascista, a la revolución argelina, y sobre todo lo que era el modelo fundamental para la ETA de aquella generación, la creación del Estado de Israel. Nuestra generación era sionista. Bueno, Éxodo, León Uris, bueno, era bueno. Y otro texto fue el Baskonia de Krugich. Hoy leemos el Baskonia de Krugich y se nos ponen los pelos en punta porque vemos elementos de naturaleza no ya fascistas, sino incluso nazi, ¿no? Pero en aquellos momentos yo suelo decir que Franco lo perdonaba todo, es decir, en aquella dictadura encubría pues excesos
de naturaleza ideológica que luego llevaron a los excesos en la práctica, encubría las auténticas burradas y exageraciones que íbamos asumiendo aquella generación en crisis en un elemento que en la biografía de Mario Leindía, Fernando Molina, el historiador, le llama la atención y que yo al principio, antes no le daba importancia, pero luego sí. Es decir, el Concilio Vaticano II supone una crisis religiosa muy grande. La gente se hace laica, pero accede a la política con un pensamiento religioso. Suelo decir, por ejemplo, que el proceso de Burgos, que quien lo organiza es Oreindía, no era marxismo-leninismo, que a mí me tocó ser el primero en decir que éramos marxistas-leninistas. Me tocó, era cuestión de reparto en aquel lugar. Y Oreindía al final rechaza el juicio y empieza a cantar, el hombre que peor cantaba del mundo empieza a cantar el Eusko Gudari. Bueno, aquello fue un acontecimiento histórico que produce que es un momento de propaganda importantísimo para ETA, para lo que va a ser la posterioridad de ETA. Bueno, pues no era un ambiente de responsabilidad marxista y de responsabilidad nacionalista. Era una aceptación de martirio absolutamente religioso. Era una aceptación de inmolación, porque Oreindía, que iba para misionero mercedario, no fue misionero mercedario, y en vez de morir en martirio en una aldea africana, nos mandó a todos al paredón. Y fue tan alucinante el gesto que los militares, bueno, Franco especialmente, no tanto el equipo de Carrero Blanco, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con estos locos? Y afortunadamente pues los indultaron. Pero de aquel inmenso error, porque también con los orígenes de ETA juega la manipulación por parte del servicio secreto de Carrero Blanco, del inmenso error de la manipulación y exageración de lo que era ETA, y de haber constituido el proceso de Burgos. Bueno, hoy en día todos sabemos que lo que quiere un terrorista es teatralidad, quiere escenario, quiere llegar al mundo. Y van los militares y nos ponen el teatro, las bambalinas, traen a toda la prensa del mundo. Es la primera vez que viene a España un corresponsal político de la agencia TASS. Hacía pocos años que había venido algún corresponsal de la agencia TASS, pero eran deportivos, eran para los partidos de fútbol del Real Madrid con equipos rusos. No había venido a España ningún corresponsal político de la agencia TASS. En el juicio de Burgos hay un corresponsal de la agencia TASS, porque era evidente que ante la maldad, entre otros del que ahora te habla, y de otros muchos, el mundo iba a ver la inmensa amenaza que existía sobre el sur de Europa, que necesitaba el régimen autoritario, necesitaba ante la amenaza pues cierta colaboración por parte de las potencias aliadas de que en España, una vez fallecido Franco, existiera un régimen autoritario, porque había una amenaza muy grave como era la de ETA. Es decir, que el proceso de Burgos lo inventa el SECED, el servicio de documentación, que era el servicio secreto de Carrero Blanco, un poco como garantía del régimen para sobrevivir a sí mismo. Bueno, entonces, concluyendo, por un lado, ideología radical, no solo nacionalista, hay algún caso que viene del carlismo, profundamente reaccionaria, conservadora. Hoy en día me dice, durante el proceso de Burgos, cuando nos condenan a muerte, me dice, y lo peor de todo, Teo, estaba leyendo las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, es que nos van a matar por lo mismo que a José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues sí, pues sí. Una ideología completamente conservadora, que porque delante tiene una dictadura
cuyos orígenes son fascistas y sobrevive con un autoritarismo militar, hace ver que existe un movimiento liberador que la gente no pone en exceso en crítica, sino que lo acepta con mucha facilidad. Y ese movimiento consigue, por la manipulación que hace el gobierno de Franco, una plataforma propagandística inmensa que es el proceso de Burgos, y a partir de ahí una legitimidad inmensa, convirtiendo todo fenómeno que se produzca en Euskadi en fenómeno nacionalista, como dice Javier Corcuera en uno de sus iniciales trabajos. Había habido la huelga de los obreros de laminaciones en Banda, huelga famosa que produjo un estado de excepción, el estado de excepción del 66 o 67, el 67. A partir del proceso de Burgos ya no será las huelgas de los obreros de Altos Hornos, ni serán las huelgas de los obreros de la Sefanitra, serán las huelgas de los obreros vascos de Altos Hornos, será la huelga de los obreros vascos de Sefanitra. Es decir, se nacionaliza cualquier gesto político o incluso social que se diera en el País Vasco a raíz del proceso de Burgos. ¿Quiénes fueron los mayores responsables del proceso de Burgos? Evidentemente, el régimen de Franco. Y nosotros, bueno, encantados de la vida. Hay otro elemento que también tiene su importancia, que es que coincide esos años con el renacer cultural, el mundo de la canción vasca, el mundo de la pintura vasca, el grupo Denok, Orain, diferentes... ¿Cuál es el otro? Zdokamairo. Bueno, el Zdokamairo, el grupo de cantores vascos y tal, de canción protesta en su mayor parte, que coincide con el nacimiento de ETA. Y desde ese momento, revitalización cultural, junto con el fenómeno de ETA, que es una organización violenta, van a ir en parejo hasta estos días. Has hablado, Javier, de uno de los objetivos del terrorismo, más bien, uno de los medios del terrorismo para conseguir esos objetivos es infundir terror, ¿no? en la sociedad. Has puesto el ejemplo de la dificultad de los partidos, fundamentalmente de los partidos no nacionalistas, para elaborar sus listas. También hay otros ejemplos de miedo, ¿no? Esos votantes que no podías saludar porque no les conocías, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿qué reflexiones podéis hacer o hacéis en torno a esa tríada, ¿no? de miedo, de espiral del silencio, en definitiva el impacto en la quiebra de la democracia o de la caída de la democracia? Hombre, el asunto está en un hecho ya constatable de que ha habido una evolución partidista en el País Vasco que ha sido anómala. Es decir, cualquier estudio, cualquier politólogo, cualquier persona que intentara hacer una especie de análisis, de desarrollo, de estudio del desarrollo partidista en el País Vasco, no le quedaría más remedio, por lo menos de una manera básica, concluir de que el terrorismo de ETA ha alterado enormemente, teóricamente, en una situación legalmente democrática, la alteración política de todo eso. Y hasta tal punto el sistema ha quebrado en el País Vasco. Es decir, hablar de democracia en una situación donde se ha llegado a esa situación, digamos, de condiciones democráticas básicas para el hecho de lo que se podría definir como un voto libre del ciudadano, pues encuentra muchas dificultades para poder, digamos, avalar ese voto. Yo recuerdo de hecho, incluso HB no participa en el marco institucional, tiene enormes dificultades al principio y lo fue sustituyendo por terrorismo. De hecho, yo recuerdo una anécdota, era muy potente la demanda de autonomía desde un punto de vista general, de opinión pública, amnistía, libertad, amnistía, estatuto de autonomía.
En la conformación del Estatuto de Autonomía, que se formula y que negocian desde el primer momento en el País Vasco, HB se da cuenta de que la demanda es muy fuerte y ellos tienen que hacer otro estatuto. Ese no quieren, pero tienen que hacer otro. Aunque ellos no eran estatutistas, les daba igual el estatuto. Pero y de hecho, formulan una asamblea general muy potente, eran en los principios, en los años 78. En Alsasua quieren hacer una gran asamblea para generar las bases de un estatuto de autonomía, pero digamos más puro, más de ellos, más volcado al objetivo independentista y la creación de Estado independiente. No les dejan hacer entonces en Alsasua y lo hacen en Arrigorriaga. Y acudo yo, no porque estuviera en ese mundo, yo había mucho, en el año 71 había dejado el mundo nacionalista, pero acompañé a un amigo que luego fue Premio Nacional de Periodismo, fotógrafo, que tenía que cubrir el evento por el tema por interés, digamos, político general y por el hecho de la excusa de acompañarle a él, que iba a cubrir el tema periodístico, pues así me tragué toda la asamblea. Claro, yo salí con una sensación de que aquello era una especie de conjura de despistados, de locos, que de allí no podía salir absolutamente nada. Aquello era una cosa, bueno, cualquier facultad de asamblea tenía más nivel intelectual que aquello. Aquello era un disparate absoluto. Pero bueno, yo salí, eso ni van a hacer un estatuto ni van a hacer nada. Y de hecho no hicieron nada. Es decir, fue volcarse fundamentalmente en la acción terrorista y en ir ganando por el medio de la extorsión y del terror capas sociales. Y de hecho, tengo que reconocer que hay un tema en el que yo soy incapaz de hurgar cómo subjetivamente se ha llegado a esa situación. Hay un hecho, digamos, curioso. Si uno pone una cuadrícula de estas para evaluación, uno se da cuenta que todos los municipios donde donde el nacionalismo más vinculado al nacionalismo independentista y terrorista ha tenido más efectos, eran aquellos sitios en los que ganaba el carlismo. O sea, desde Guernica hasta la Sacana, hasta la zona de Guipúzcoa con la zona del norte. O sea, es que es calcado. Pones una cuadrícula. ¿Dónde estaban los carlistas? Y de hecho, desde Arzayus, Azcárraga y tal, todos vienen de familias carlistas. Y lo que han hecho ha sido anular lo otro. Es decir, el nivel de presión ha sido de tal calibre que han tenido muchos recursos económicos. Digamos, de difícil contabilidad. Yo creo que si alguna vez se hiciera un estudio de lo que esta gente ha recaudado, por ejemplo, por el impuesto revolucionario, en todas sus facetas, no solamente al empresario secuestrado que le piden una millonada, sino esa especie de pequeñas dosis de lo que le llamaban ellos impuestos revolucionarios. Es decir, vivías en un pueblo dominado por esta gente, tenías una carnicería y te iban los de HB, te ponían ahí la hucha para preso por cualquier excusa. Si tú te negabas a poner una hucha, vamos, no volvías a vender un filete de hígado en la carnicería. Si tú estás en un bar de pueblo donde te ponen una hucha, una no sé qué, te dicen, oiga, esto es para los presos, para ti, para cuál, y tú vas a aportar también algo. Y te niegas, bueno, no vendes, no hay un cubo libre, no vendes ni un chiquito. Y eso ha funcionado socialmente. Y luego, pues, un enorme digamos, una especie de cinismo socializado y ocultamiento civilizado que ha sido tremendo. De hecho, estamos como estamos. Es más, todavía hoy salvo uno sale a las fiestas de Vigo. Toda la simbología que hay que se permite es la simbología que ellos permiten. Les dejan un poquito a los republicanos, como la República Total, no sé qué, la bandera republicana, alguna cosa ecológico bailable rara, no sé qué, pero como se dijo, incluso el tema, cualquier otro tipo de simbología está absolutamente prohibida. O
sea, han interferido en subjetividades muy absurdas. De hecho, incluso el cantante Imanol Arzábal le comentaba un día como fenómeno sociológico el plus de crueldad de lo que él denominaba los gallegos de Trincherta, de Juana Chao, los Toritiños y demás. Y decía, es que el plus de crueldad para que te admitan en la tribu. Bueno, vosotros sois jóvenes, pero no sé si habéis visto una película que era Un hombre llamado Caballo. La de pruebas que tiene que hacer el personaje principal para que le admitan en la tribu. Pues aquí hay que hacer pruebas para que te admitan en la tribu, porque la tribu acoge. Con lo cual, pues, lo comenté en la película Traidores que hizo John Biar, que es cierto, es decir, cualquier aspecto de vinculación al abertzalismo es una situación de realización personal, de admisión a la tribu, muy barata, y eso también son todos esos fenómenos que se ha ido gestando. Mucho menos, hace poco, a cuenta del tema de lo de Qatar, mi hija la pequeña me mandaba una pequeña reflexión y decía, me he criado, he crecido donde a alguien le podían matar por pensar diferente, por tener opiniones diferentes, le podían asesinar en una sociedad donde callaba, cuando no en algunos sectores lo alimentaba y cuando no en algunos sectores incluso lo demandaba. Y ahora que dice que van a criticar no sé qué, la falta de... Bueno, no se lo creen ni ellos. Y lo decía como reflexión, es decir, cuánta hipocresía hay social cuando se ha vivido no hace tanto y se sigue viviendo de alguna manera esa situación de efecto que luego, bueno, hay evoluciones naturales de las sociedades que son absolutamente extrañas. Una discusión última que tuve por estas, como yo no me callaba en los bares con Franco, tampoco me callo ahora. Y se me ocurrió hacer un comentario sobre una noticia de portada del Correo sobre el déficit de las pensiones en el País Vasco, que superaban los 4.000 y pico millones de euros, en cuanto a lo que podrían ser ingresos de activos y lo que podría ser el pago de pensiones. Y se me ocurrió un pequeño comentario, estaba con mi cuñado y tal, pero fíjate, oye, los independentistas hablan de defender, pero ¿estos qué se creen? ¿Y alguien que no yo? No me insulte usted. Claro, si hubiera sido al revés, probablemente hubiera sido imposible que nadie reaccione. Se siente amparado por el esto. Y lo curioso del caso es eso, que hay un absoluto miedo a exponer las cuestiones de una manera normal. Es decir, dominan lo que es el espacio público desde un punto de vista de los afectos políticos. Y eso, pues, oye, pues la vida cotidiana, en algunos sitios influye más, en otros menos, sobre todo influye en el hecho de la propia autocensura, en muchos casos. ¿Recuerdas esas de un asesinato? Ha sido asesinado y tal, en un bar, además de Iruña. ¿Qué cago estos cabrones? Pues camperos. Os voy a contar una anécdota curiosa. A Cristina Covite, de Telefónica, la mataron a su padre, era delegado de Telefónica. Cristina Cuesta. Cristina Cuesta. Pues da la casualidad de que el bar donde ella iba a desayunar, el trabajo, un día les llaman y el dueño del bar le dice, mira Cristina, por nosotros no hay ningún inconveniente y tal, chica, pero ¿por qué no alternamos? Porque es que, claro, porque era hija de un asesinato. El propio bar le pide que no vaya tanto a su bar, porque le quita clientela. Por ser hija de un asesinato. O sea, se ha llegado a ese nivel de degeneración moral. ¿Cómo se restituye eso? Pues poco a poco. Bueno, lo que me has dejado de postre. Pero voy a empezar siendo muy rotundo. Hemos estado y seguimos viviendo en una situación de muy limitada democracia, y hay democracia o no hay democracia. Cuando tienes que asumir que la democracia está limitada o que padecemos las consecuencias de una democracia limitada,
pues la verdad no es democracia, ¿no? A mí de repente fui consciente de lo que habíamos padecido en Euskadi cuando, tras la guerra de Yugoslavia, inician el proceso de pacificación y las primeras elecciones, va la gente y va a votar, y la gente vota. Yo era candidato de no sé qué, no sé si era, sí, ya era del PSOE, voy a votar y se me echan 8 energúmenos encima con unos carteles, y eso sale en el telediario de las 2. Pero no solamente yo, que era pues, de un ayuntamiento, otra gente más importante y otros responsables del partido también habían salido. En Yugoslavia, después de una guerra civil, pueden votar tranquilamente. Aquí manteníamos una situación absolutamente brutal, es decir, que en el ejercicio de la democracia un candidato vaya y le diga, señor presidente, esto no hay derecho. Dice, no, pero es que no puede entrar la fuerza pública. ¿Y los 8 que están aquí? No, son interventores y apoderados. Sí, pero menudo ejercicio del control electoral realizan estos personajes, ¿no? Entonces me di cuenta la enorme falsedad que estábamos viviendo, ¿no? En el que, bueno, ahora vemos, es más fácil a un marroquí salir a celebrar los goles de Marruecos. A mí no se me ocurre salir con una bandera española porque marca un gol, ni por casualidad, ni siquiera en Vitoria, ¿no? No, esto, para hacer eso hay que ir a Castro o bajar a Miranda de Ebro. La situación ambiental, hombre, no es el ambiente que vivían las personas en la Rusia soviética que describe maravillosamente Vasily Gruzman, pero la gente vive, y yo mismo vivo, con una corrección en el decir, en el comportarme y en el expresarme, verdaderamente indigna de un ser humano, de un ser que vive en una democracia en un país con un nivel de renta cojonudo, que la gente tiene 100.000 vascos, tiene una segunda vivienda y tenemos el nivel de renta más alto de España. Y sin embargo, pues tengo que tener muchísimo cuidado en decir lo que opino. Cuestión que se está trasladando al resto de España por otras corrientes políticas. Pero en el País Vasco, que hayamos vivido casi todos los procesos electorales hasta recientemente, con el temor de los candidatos a ser abucheados, empujados, molestados y sobre todo utilizados para hacer propaganda del radicalismo político a la hora de ir a votar, bueno, eso no tiene nombre, pero de eso fui consciente, la verdad. Yo ya estaba acostumbrado a que me empujaran, pero fui consciente cuando vi las primeras elecciones en Yugoslavia. Después de haberse matado a tiros, la gente iba, votaba y se acabó. Y allí no pasaba nada, aquí no. Aquí te empujaban en tal y cual y posiblemente a los 3 días o así tengas que ir al funeral de un amigo, de un compañero, de alguien que han asesinado, ¿no? Hay un comportamiento por parte, luego reflexionando, por parte del Estado. Yo, ¿te acuerdas que ahí en Sudáfrica le dije a Currin y al otro que tenía un nombre muy raro, a Rombaya? Sí, le dije que tuviera cuidado con analizar los fenómenos de represión que podrían dar el Estado español. Estaba muy sensibilizado, pero le dije, porque en España ni la cárcel es la cárcel ni la ley es la ley. No somos anglosajones, no hay esa capacidad de decidir manu militari cuando hay actuaciones contrarias al derecho o a la costumbre democrática. Aquí la partitocracia tiene gran responsabilidad respecto a la relajación del Estado en la defensa de los derechos de la ciudadanía, porque un CD primero, el PSOE después, yo en lo que me toca, hombre, vamos a ver si estos cambian y además el PNV sea el vicario de la democracia en Euskadi,
y el vicario de la democracia en Euskadi, pues muchas veces les daba coartada de supervivencia y coincidía en el mundo cultural, es más, era receptor de un mundo cultural, porque el PNV poca cultura vasca ha hecho, era el mundo de HB, fundamentalmente el que creaba la cultura euskaltzale, era el vicario ante Madrid que decía, no, oye, más aquí no, más allá no, esto hay que limitar la represión, hasta tal punto que al final acabamos que todo político o alguien que tenía que ver con la política tuviera que vivir más de una década de años con escoltas. Y después de una década de años llegamos a la paz. Pero los que decían a quién había que posiblemente matar, hoy están en la Moncloa negociando las leyes fundamentales del Estado y los presupuestos del Estado. Hombre, ¿esto es una situación democrática? Esa legitimidad que le da a los que han ejercitado la violencia política, no voy a llamar terrorismo, violencia política dura y cruel, ¿se hace una foto con el presidente del gobierno? Bueno, y esa es la democracia que vivimos, y ya me callo porque me estoy calentando. No podemos finalizar el acto de hoy, lógicamente, sin hablar de las víctimas, pues evidentemente al acto que os habéis referido, y también de la sociedad civil en su papel en la deslegitimación del terrorismo en su final. ¿Cómo leéis el papel de las víctimas en ese lento, muy lento final del terrorismo, en su deslegitimación? ¿Cómo leéis el papel de la sociedad civil? Y particularmente ya al hilo de vuestra exposición, ¿cómo veis a la sociedad vasca, a la sociedad civil vasca hoy? La sociedad civil vasca es una sociedad civil, servil, de súbditos, que vive muy bien, un sistema clientelar bien organizado, supeditada a la ideología dominante, seamos marxistas. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante, y en el caso del País Vasco es una clase política, en una conjunción entre el nacionalismo radical y el otro menos radical, más con cierta capacidad de diálogo, el otro. El mito de que la sociedad civil consiguió que ETA finalizara a las movilizaciones, íbamos 4 y un tambor, íbamos poquísima gente. La sociedad civil, cuando íbamos al funeral y a la manifestación subsiguiente por el asesinato de una persona en un pueblo, especialmente de Guipúzcoa, todas las persianas estaban echadas y todos los bares estaban cerrados. La sociedad civil sabía quién era el que mandaba. Lo que has dicho a Cristina Cuesta, que no fuera al bar porque le quitaban clientela. Pero no solamente los euskaldunes de Andoain ante el acto que se organizó en la plaza de Andoain por el funeral de Joseba Pagaza, es que yo vi a varios señores tan maquetos como yo llamando a los chavales diciéndole, oye, vamos para casa que se va a armar. Bueno, afortunadamente no se armó porque fuimos muchos, estuvimos allí y el servicio de policía y escolta pues era inmenso, ¿no? Pero la sociedad civil, no. Aquí los que han acabado con ETA han sido las fuerzas de seguridad y especialmente la Guardia Civil. Y en eso estoy de acuerdo, con Chema Montero. Cuando dijo Chema Montero, a ETA la ha liquidado la Guardia Civil, efectivamente, ha sido la Guardia Civil. Porque inmediatamente yo tenía muchísimo miedo a la foto posterior a la liquidación de ETA. ¿Cómo haya discursos cercanos, foto de Ayete, encuentros políticos democráticos con ellos? El problema no va a ser solo que ETA acabe, es lo que va a ocurrir a continuación. Y lo que ocurre a continuación es que el discurso de ETA sobrevive porque no ha habido un momento de catarsis en que se haya dicho
Nosotros que fuimos de ETA condenamos a ETA, nosotros dejamos ETA, como hicieron los polimilis que se fueron a su casa. No, aquí vamos a tener líderes de ETA militar que van a ir a las próximas elecciones y tienen responsabilidades en el mundo de Bildu. Bueno, todo eso sin un proceso autocrítico. no, sin condenar, es decir, es evidente que no pueden condenar y no van a condenar nada del pasado. El que no condena el pasado acepta el futuro. Y ante cualquier crisis que se pudiera dar, o que desde un determinado sector político importante de la sociedad española se pusiera en duda la legitimidad en el acceso al poder de, por ejemplo, la derecha, ¿qué pasará en los grupos que hay en las facultades y en las escuelas profesionales de Euskadi, siguiendo el discurso de ETA legitimado en esos círculos juveniles? Pues puede pasar algo todavía peor que lo que pasó con nuestra generación, perfectamente. Y además, cuando los servicios de seguridad están mirando a otra parte por decisión política, yihadismo, bien, yihadismo. No, en Cataluña, no, en Cataluña no os fijéis. En el País Vasco tampoco os fijéis. Bueno, pues aquí hay una realidad política preocupante que puede volver a generar fenómenos de violencia, con una diferencia. Iban a ser no solo fenómenos de naturaleza de grupos de pequeños, sino que iba a tener la colaboración de estamentos políticos muy importantes. No hay más que ver la cantidad de ayuntamientos gestionados por el mundo del nacionalismo radical y la importancia que el nacionalismo radical tiene en las instituciones políticas, incluso en las instituciones centrales. La situación problemática, tenemos una inmensa hipoteca por no haber resuelto el problema del terrorismo, y fue Mario Neindía el que, bueno, esto había dejado de ser presidente del Partido Socialista, se dedicaba mucho más a conspirar en Basta Ya que está en el Partido Socialista, en Comidas, que el pobre ya tenía cáncer, no podía aguantar. Y el que, bueno, estaba muy influenciado por el republicanismo clásico, tanto el republicanismo de la República Romana como el británico, donde la ley es el elemento fundamental de cohesión social, y aquella consideración de los teóricos británicos y luego norteamericanos de que el gobierno tenía que ser el gobierno de las leyes, y eso más que de los hombres, de las leyes, al contrario de lo de España, que es partitocracia. Y eso tenía que funcionar y ser respetuosos con las leyes y tal. Bueno, Mario dice, en España no tenemos una gran arquitectura mítica que ponga en valor la institución de la democracia, del gobierno del pueblo por el pueblo, ni tenemos un gran respeto a las leyes, pero tenemos unos héroes de la democracia. Y esos héroes de la democracia son las víctimas del terrorismo. Y que había que hacer un discurso político y mítico respecto al esfuerzo frente a la arbitrariedad de los liberticidas que había supuesto el sacrificio de las víctimas, y mucho más cuando ese sacrificio había sido aceptado. Es decir, él quería un discurso de Gettysburg alrededor de las víctimas, y que las víctimas fueran el centro, fueran el crisol de un discurso de defensa del Estado de Derecho, de la democracia y del republicanismo de la ciudadanía. No fue así. Tuvimos algún seminario en Madrid y enseguida me di cuenta de cuál volvía a ser el mismo problema. Tanto en el PP como en el PSOE, aquí no hay limitaciones. Todo lo que salga de la Santa Madre Iglesia Partido no va a tener
ningún tipo de legitimidad, no va a tener discurso, no va a tener continuidad. Es decir, ¿quiénes son los protagonistas, los sustentadores de España? ¿La ciudadanía? No, no. El partido ha dicho, el PSOE ha dicho, nosotros somos el partido que más nos parecemos a España, nosotros hacemos España por nuestra presencia orgánica en España. Un discurso de las víctimas chocaba con el discurso, bueno, no chocaba. Es tan celoso el sectarismo partidista en España que un discurso que se hacía al costado de los partidos no era aceptado, no era llevado adelante. Los del PP ponían en valor a sus víctimas y los del PSOE menos a sus víctimas, porque recuerda la existencia de ETA y les va a joder mucho más pactar con Bildu, ¿no? Pero un discurso que podía haber sido pues una especie de basamiento mítico de la convivencia democrática en España se ha saboteado rotundamente por parte de los partidos políticos. Bueno, yo diría alguna cosa. Primero, el tema de lo de las víctimas tuvieron un nivel tan respetuoso, se suele decir con razón, de que siempre las víctimas nunca han apelado a la venganza, nunca han apelado a los actos contrarios a la ley, sino que siempre han apelado al hecho de que la ley y el Estado les debiera proteger, cosa que no se ha hecho. Es cierto que quizá parte de los organismos cívicos que se hicieron, en los cuales participaban, pero de una manera cultural, gente de las víctimas, como Basta Ya, el Foro de Ermua, incluso la propia fundación, sí ayudaron a plantear el hecho que era fundamental, que era la alternativa constitucional en el País Vasco. Por dos motivos, porque curiosamente, que es cuando empezó verdaderamente el declive de ETA. Lo que pasa es que luego lo trastocaron traicionando, por una parte, los acuerdos de los pactos de Estado contra el terrorismo, por la libertad y contra el terrorismo. De tal suerte y forma y manera que en un momento determinado, incluso algo que hoy es impensable, que solo cuentas a alguien y no se lo creería, estuvo a punto de la alternativa constitucional de ganar en el País Vasco entre el PP y el PSOE, en la época en la que los movimientos cívicos estábamos por la alternativa constitucional, después del Pacto de Estella y la firma del Pacto de Estella, en la que participan PNV, EA y ETA. Es decir, lo dije en el Parlamento y os lo comento ahora, digamos, como anécdota, porque se lo dije a ellos en el Parlamento Vasco. Oiga, su firma, señores de HB, no estaba allí para que no pareciera alguna redundancia, porque ya firmaba ETA. La PNV, EA, ETA, no a IHB. No, ellos, ETA representaba todo ese mundo, incluido otros medios políticos. Claro, lógicamente estaban ahí, estaban Otegi, estaba Josep Terna, era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. O sea, se ha llegado a situaciones que son de puro estrambote. Entonces, pero bueno, por lo menos sí hubo un momento determinado donde incluso ETA asesinando y con HB una representación parlamentaria muy importante, estuvo a punto incluso por vía electoral de hacer una alternativa constitucional en el País Vasco. Hoy sería, pues bueno, no sé, un sueño, una cosa absolutamente rara. Porque eso ha pasado hace 4 días, ¿no? Y luego vino lo que vino. Históricamente hablando. Y luego vino va a pasar lo que ha pasado. Claro, si uno va a que te deja de matar en una ceremonia, no, jamás en la historia ha habido un armisticio o un acto de derrota, joder, donde el derrotado está más contento que las Pascuas y los otros no. Oiga, ¿me quiere usted explicar esto? ¿Por qué? Porque al final el proyecto político sobre el cual se sustentaba el terrorismo, ese proyecto político sigue vigente y está teniendo un nivel de legitimidad como objetivo político que
no tendría que haberlo tenido. O sea, curiosamente el mejor momento para la democracia en España, acompañando a hechos muy dramáticos como el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Después del asesinato de Miguel Ángel Blanco hubo tal espontaneidad porque se retransmitió en directo desde el punto de vista de lo que moralmente suponía aquello. Lo que pasa es que el PNV dijo, esto arrambla no solamente con el nacionalismo terrorista, esto va a arrasar también el nacionalismo oficial, al frente de aquello. Y los memos del partido en el que yo fui como independiente al Parlamento Vasco, porque estábamos por la alternativa constitucional, pues a tomar por saco. Nos hemos quedado como nos hemos quedado. Bueno, no se puede, como tú quieras, no se puede terminar de digamos, la conclusión tan alta, ¿no? Por así decirlo, así que abrimos un turno de preguntas, veo por ahí una mano levantada, así que cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta buenísima exposición, esta radiografía histórica de lo que ha sido ETA. Y a mí sí que me interesa un poquito saber, bajo vuestro punto de vista, qué es lo que diferencia a esta sociedad o qué ha diferenciado a esta sociedad respecto a otras sociedades en cuanto pues, bueno, a nivel sociológico o, si queréis, a nivel psicosocial, para que haya habido tal silencio respecto a lo que estaba haciendo ETA y para que haya tanta gente tan, pues bueno, del estilo ese que decíais con Cristina Cuesta, para que prefiriera no perder sus clientes más cercanos al mundo Abertzale, pensando más en eso que a nivel más ético y moral. Pues yo lo veo sinceramente muy complicado. Es decir, ¿cómo explicas tú a alguien que vives en una sociedad opulenta, una sociedad que tienes un montón de cosas y resulta que hay unos fenómenos que no se dan en otras sociedades con niveles tan grandes? No sé, sinceramente, esto es algo que yo creo que me sigo preguntando, ¿no? Sí, ¿cómo puede haber esa anomalía del comportamiento social frente a cosas que uno las considera tan evidentes desde un punto de vista para evaluarlo? Si te mata está mal, y si mata, además, no, salvo que sea en defensa propia, como no sé, ¿qué es eso? Antes lo comentábamos, la famosa palabra de llegar incluso a interiorizar con una amplitud social muy importante, muy grande, eso de algo habrá hecho. ¿Cómo que algo habrá hecho? O sea, todos esos que decían, que se criticaban el hecho de que hubiera pena de muerte oficial con amparo legal en el Estado de los Estados Unidos. O sea, el mismo tío que le pegaba un tiro en la nuca por pensar, tenían los santas narices de criticar que había pena de muerte oficial en algunos estados de Estados Unidos. Pero bueno, pero hay momentos que en la política se llega a tal nivel de descaro y de esto que ya no genera. Eso me di cuenta una vez en el Parlamento Vasco, cuando uno le preguntaron que en horas de trabajo usted está haciendo campañas de tal, ¿qué coste tiene esto? Y sale la señora Zubizarreta y dice, eso nada porque se hacen horas de trabajo. Claro, te dicen una patada de tal calibre que te dejan estupefacto. Por ejemplo, en estos momentos la política que está saliendo del presidente actual del gobierno con sus apoyos legislativos, o sea, es ya el disparate del disparate. Ya no genera más estupor que mala leche, digamos, ¿no? que crítica. Claro, ha llegado ya a tal nivel que lo que generas es estupor, que no te lo puedes creer, pero eso no te lo puedes creer paralizante. Oiga, pero esto no lo puede hacer usted. Vivimos en una sociedad donde todos los lunes van a una cuadrilla de jubilados ya como divertimento, todos los lunes. A la hora del blanquito, vamos al... Eso ya se lo digo para los del ayuntamiento. Oiga, déjenlos ustedes en una esquinita y todo el mundo, toda la gaviota, los autobuses para el tal, solo para que se diviertan Tasio Orquicia y 4 jubilados que no trabajaron, porque casi todos estaban en los comités hace 40 años con unas pensiones cojonudas. Pues eso lo estamos estudiando. Y toca ya, no, sus derechos. ¿Cómo que sus derechos? ¿Y los derechos de los demás? Cuando nosotros éramos jóvenes, osados, ingenuos,
Todo eso por no decir gilipollas. peligrosos y presidiarios, sabíamos una cosa, que la ideología puede mover montañas. Quizás por el conocimiento que casi todos nosotros, el único de mi generación que no estuvo en el seminario fui yo. De todos los demás habían, alguno incluso a punto de hacer misa y alguno había hecho misa también. Bueno, la ideología, la religión es tipo extenso de ideología si se quiere, pero es ideología, puede mover montañas. La enajenación que puede producir la ideología respecto a la realidad puede ser monstruosa, verdaderamente monstruosa, llevar al crimen y al genocidio, ¿no? Como ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces no nos tenemos que sorprender por cosas brutales que de repente dices, ay Dios, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo que hay gente que en un proceso de enajenación por una ideología muy poderosa ha llegado a realizar determinadas cosas. Y además en una sociedad, en estos momentos, lo bueno que tenía el franquismo es que los no afectos al régimen formábamos una especie de comunidad. Hoy en día ya no hay amplias comunidades con un sentimiento de solidaridad. Hoy en día el identitarismo, el particularismo son religiones que desarticulan profundamente a la sociedad. ¿Y qué ocurre en sociedades, en grupos que forman la masa? En términos orteguianos, joder, vamos a citar a un culto. Necesita seguridad. De ahí la necesidad de ideología y que incluso de agresividad, incluso del decisionismo político que hoy día estamos viendo. Gente con iniciativa, gente con capacidad de llevar a cabo reformas, por pretenciosas y sorprendentes que puedan parecer, y un discurso que dé seguridad. Porque probablemente, no solamente en España, en el País Vasco, no estén las sociedades tan desarticuladas como lo están en estos momentos. Tiene que ver también, digo yo que no soy ningún filósofo, el tema de las nuevas tecnologías, la comunicación bilateral, cosas por el estilo, ¿no? Creo que algo tiene que ver, ¿no? Hablando de brutalidades, a mí una de las cosas que más brutal me pareció fue, aquí hay uno que sabe de mis andanzas por colegios y escuelas, cuando de una ikastola cayó a un colegio que no era ikastola un balón de fútbol. Y entonces el niño del colegio que no era ikastola cogió el balón y fue a acercarse y a hablar con el chavalito que le pedía el balón. Y entonces apareció una rabiosa andereño, histérica andereño, hubiera dicho Teiza, y le dijo, silencio. Y se dirigió a los profesores del colegio que no hablen entre ellos. Y pasó un profesor de la ikastola, recogió el balón y volvió a esto. Dos mundos separados por una alambrada, que evita la comunicación de dos personas que saben el mismo idioma, que no se pueden pasar el balón porque hay un sacrosanto espíritu de inversión idiomática en la lengua patria que te impide tratar a otro niño. Mundo bipolar. Mundo para enfrentamiento futuro. Mundo de camputarrac, de maquetos, de gente ajena, porque no forma parte del corpúsculo icastolero donde me he formado, de la cuadrilla con la que luego tomaré fotos y de la empresa subvencionada por el gobierno vasco que luego crearé por otros muchachos de Deusto.
esa es la sociedad, profundamente insolitaria, con una espita, Yo tenía unos vecinos de parroquia, fenomenales, simpáticos, amables en el ascensor, superaban la conversación de qué tiempo hace, no, hablábamos de cosas. Y además, médicos mundi, cosa de Cáritas, fenomenales, hasta el día que me pusieron escoltas. Dejaron de dirigirme la palabra. De repente son conscientes de que pertenezco a otro sector de este mundo. Formo parte de los apestados de la tierra. Bueno, pero es que en esta sociedad pasa eso. Todo es, así como ETA consiguió que con el proceso de Burgos, a partir de entonces, cuando hacían las huelgas de los trabajadores, eran los trabajadores vascos. Cuando iba el Aurrera de Vitoria a jugar al fútbol a Salamanca, eran los futbolistas vascos. Cuando cualquier expresión de cualquier tipo que se produjera, tenían una identificación identitaria evidente, que era lo vasco. Hoy en día ya es un poco más complejo. Ya feminismo, gay, otro grupo, ostras. Nunca la sociedad ha estado tan desarticulada y tan desarmada en hermandad, joder, para cantar la marsellesa de una puñetera vez, ¿no? Ese es el gravísimo problema que estamos padeciendo. No sé si hay alguna pregunta o aportación. Carlos. En primer lugar, agradeceros esta auténtica lección magistral, en parte gracias a vuestras cualidades y también en parte gracias a la experiencia que es la madre de la ciencia. Y especialmente para los jóvenes creo que es fundamental escuchar las experiencias que habéis relatado y las conclusiones a las que llegáis. Porque hoy en día cualquier chaval de 16 años se cree que sabe más que cualquiera y hoy es muy importante escuchar precisamente a las personas que lo ven desde una perspectiva con una trayectoria como la vuestra. Y respecto al futuro, es por lo que os quiero preguntar, porque una trayectoria tan larga, al final, para saber lo que vamos a tener por delante, hay que saber de dónde venimos. Por lo tanto, creo que sois muy apropiados para poder opinar o darnos luz sobre esta circunstancia. Y es una pregunta un poco delicada y un poco complicada, pero sé que no vais a tener ningún problema. ¿Qué creéis que debería hacer el próximo gobierno de España, cuando nos deshagamos de Pedro Sánchez, de Otegi, de Esquerra Republicana, de la CUP y de toda esa sarta de delincuentes condenados, con condenas? O sea, no digo delincuentes en sentido hipotético, sino en sentido literal y jurídico. Cuando nos libremos de ese gobierno de delincuentes, ¿qué debería hacer el gobierno de España para deslegitimar de una vez por todas el terrorismo, a Bildu, a Otegi, para que eso que habéis dicho, que me ha dado realmente miedo y preocupación, que como no condenan, yo no me canso de repetirlo, a pesar de que algunos ignorantes desde algún sillón de Cuenca, Albacete, Valencia o Alicante insisten en que Bildu y Otegi y compañía rechazan y condenan el terrorismo, todos sabemos que eso es mentira, es falso y además no ha salido de ellos la palabra condena jamás. Como decís, jamás saldrá. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno de España para desarticular, desbaratar a Bildu, a ETA, al asesinato, deslegitimarlo? Condenen o no condenen, que hagan lo que quieran, pero que el Estado de Derecho, que la democracia en España consiga, digamos, derrotar de una vez por todas y de forma definitiva, no solo al uso de la pistola, sino al proyecto político al que aspiran, que es tan ilegítimo como los medios que utilizaban, y que, como muy bien decís, en un momento que vengan mal dadas, como no lo han condenado, como se les ha blanqueado, como se ha legitimado, puede volver a ocurrir. Y la historia está repleta de ocasiones y circunstancias en las que ha ocurrido esta situación. Y por lo tanto, ¿qué aconsejaríais, qué creéis, qué opináis, qué planteáis, qué creéis que debería hacer el próximo gobierno para impedir de una vez por todas que esa circunstancia pueda volver a darse? Esto queda porque me estaba acordando de la famosa frase del futuro ya no es lo que era.
Es decir, entre otras cosas, a ver, hay un problema muy serio, que el problema es el de la partitocracia y lo que ha generado. Yo no sabría decirlo. Por ejemplo, en aquella discusión que comentaba antes, sociológicamente, en función del voto electoral, no, sociológicamente en las últimas elecciones autonómicas prácticamente el 50% ni fue a votar. Con lo cual, sociológicamente, pues usted me dirá, si no iba a votar que es el 50%. Segundo, ¿qué futuros hay? Hombre, hubo un momento determinado donde incluso desde el movimiento cívico, que todos los movimientos, el Basta Ya, Foro d'Ermua, los movimientos cívicos catalanes, todos siempre decían en su quehacer que lo único que demandaban era un acuerdo en temas de Estado de reformar para consolidar la democracia, reformando la Constitución. Por ejemplo, en un hecho básico, que es el tema electoral. Es decir, usted acomode el tema electoral a lo que usted legisla. Porque usted no legisla ni para Soria, ni para Vizcaya, ni para Cuenca. Por lo tanto, si el marco legislativo español es el que es, acomode usted, no digo de una manera pura, pero acomode usted la representación al marco del ciudadano, en el efecto del voto partidista, al marco legislativo, lo que está, a una mejor representación, que se aproxime lo más posible a un ciudadano en un voto. Eso era una demanda que todavía hace poquitos añitos, con los ciudadanos con un cierto auge y tal, ya se ha vuelto. Aquí se han dado fenómenos partidocráticos muy extraños, porque había también convencionalismo no escritos. De hecho, Aznar, la primera legislatura, que tenía una mayoría minoritaria, las pasó tan canutas que incluso hablaba catalana en la intimidad. Pero era porque lo pasó canutas para hacer gobierno. A esas veces se le escapó ella estupidez, pues porque se le escapó, pero porque no podía hacer gobierno. En estos momentos no hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque eso que convencionalmente de que el mayoritario es el que tiene que conformar el gobierno, aunque tenga dificultades, eso ya se fue poco a poco echando por tierra. Ya llegas a acuerdos de otro tipo. Ya te puede marcar una legislatura, pues un Teruel existe, un Soria, o para Soria, yo qué sé, cualquier cosa. O sea, se ha llegado a situaciones muy extrañas. Y luego, es cierto que el hecho de los acuerdos tradicionales con los nacionalismos periféricos, con muy poca representación, han alterado mucho el desarrollo legislativo y político en España. Voy a confesar una cosa. Yo he cometido muchos errores en esta vida. Hay dos que no he cometido. Votar a ZP y votar a Sánchez. Eso es mucho. Pero también tengo que decir una cosa. Cometí un error no voluntario. Yo fui de esos 11 millones de votos que votaron a Rajoy para que no dependieran los nacionalistas, y el de 3 meses me di cuenta que aquella mayoría absoluta valía lo que una caragota. Con lo cual, ¿qué futuro viene? Pues no lo sé. El futuro no es lo que era. Y ni siquiera lo que... No sabría qué decirle, pero lógicamente incidir en los aspectos legales de que hay que mejorar la calidad democrática institucional en España. Hombre, eso es evidente. Yo no soy ni constitucionalista ni jurista, pero hay cuestiones que son evidentes para cualquier ciudadano, que hay que hacer. El futuro no es lo que era. Y el otro día Virgilio Zapatero daba ahí una clave fundamental, ¿no? La Constitución española requería de un elemento fundamental, que era el acuerdo entre los partidos. Y eso se ha perdido porque la Constitución española, con un fenómeno abierto como era el título octavo, más otra serie de cuestiones de otro índole, pero también abiertas, necesitaba el sentido común del bipartidismo en su día para limitar pues las extravagancias que se pudieran producir, porque había agujeros por donde se podía escapar la estabilidad política, ¿no? Comparando la Constitución española con
una constitución federal como la alemana. La constitución federal alemana es una constitución bien formada, bien cerrada, en la que no solamente existe la descentralización política de un Estado unitario, sino que luego los diferentes Estados coparticipan, tienen la obligación de coparticipar a través del Senado en la gobernabilidad de todo el país. España en ese sentido territorial es tiene una constitución centrífuga. Cada vez las partes se han ido alejando y bueno, pues hay estatutos que empiezan diciendo que nosotros como los catalanes, si los catalanes tienen no sé qué, el de Murcia también pone esto, no sé qué, nosotros como los catalanes, no sé qué. Bueno, esto es absolutamente centrífugo, todo se escapa, ¿no? Pero luego además es que vemos que en el tema, en la crisis que tenemos ahora del Poder Judicial, en el tema del Poder Constitucional, bueno, la presencia del partidismo es tal en los elementos del Poder Judicial y luego el Constitucional, que no es Poder Judicial, pero es un referente político fundamental en el que los bandos políticos se han dado y no se atiende o ya no se asume de que cuando uno es vocal del Constitucional es vocal del Constitucional y no porque lo haya puesto uno o lo haya puesto otro, como bien ejemplarizó Aragón oponiéndose a la intención que tenía ZP con el Estatuto Catalán, ¿no? Bueno, el futuro pasaba por una revisión constitucional constituyente, a mi manera de ver. ¿Qué ocurre? Que en estas condiciones es una carta a los Reyes Magos. Es absolutamente inconcebible que en esta situación de debilidad, no ya de relaciones democráticas, de debilidad dialógica, que es el principio de la democracia, es decir, donde no hay diálogo es imposible la democracia, ¿no? El legislativo es una descarada correa de transmisión del poder ejecutivo y ahí vemos cómo está el tema del poder judicial e incluso el Tribunal Constitucional, ¿no? En mi opinión hay una mutación constitucional en estos momentos, se están dando sin debate profundo, hay una transformación constitucional y claro, el que venga después, si es que viene, tendrá la tentación no de un cambio de gobierno, sino de un cambio de sistema, también forzando por el otro lado, ¿no? Eso nos lleva a que el sistema está bien. Estamos en Europa, ya no es la España que permitía a don Miguel Primo de Rivera desde Cataluña dar un golpe de Estado, pero haría falta un proceso de diálogo que diera lugar a un cierto orden en la formulación constitucional de España, porque es que ya lo que hay son jirones de lo que en su día ha funcionado porque había acuerdo entre los partidos políticos. Hubo un primer choque brutal en la relación de los partidos políticos y no fue el primero cuando Sánchez le llama indecente de entrada al presidente del gobierno en funciones, que empezara así el diálogo futuro, a mí me parece de un auténtico hijo de perra, ¿no? En política. A mí se me caería la cara de vergüenza, ¿no? Prefiero atracar un banco o poner una bomba que ir a donde un presidente del gobierno y decirle, usted es un indecente. Hombre, no. Así no se empieza, coño. Así no se empieza, ¿no? A mí que el parlamentarismo fue un bálsamo cuando me hice amigo de Santiago Griñón, el Parlamento Vasco, no coincidíamos en nada, pero tomábamos café y Santiago Griñón defendía propuestas de Roberto Lechundi, que era del PC, porque Roberto Lechundi estaba en la consulta y no podía acceder, y iba Santiago Griñón y hacía una defensa muy seria de una propuesta del Partido Comunista de España. ¿Por qué? Porque era su compañero del grupo
grupo mixto. Esas relaciones, esa capacidad de flexibilidad en la política, ese saber que el otro tiene razones, que quizás sean mejores a la larga que las tuyas, ¿no? Eso es lo que construye la convivencia y una nación, ¿no? Bueno, si no se arbitra primero el diálogo, una sociedad política dialógica, Sartori habla mucho de eso como primer paso para que la política funcione. Y no se pone, bueno, no se pone en orden. Es que podría ser crítico en todas las cosas que he visto recientemente, pero el siguiente gobierno, si al final Sánchez se va, pues tendría que constituir un ministerio para la potenciación del diálogo político en España, algo así, para empezar a escribir los preámbulos de las necesarias reformas, porque esto no da para más, que es necesario realizar, ¿no? Tenemos el problema catalán, tenemos que en su día se pudo aplicar, en su día, hoy en día ya me parece que es dificilísimo, pues la ley de la claridad de Quebec, que en su día se pudo, y lo trajo Mayor Oreja a ¿cómo se llamaba? Lindo. Adión. Lo trajo él aquí a Bilbao, ¿no? Y con él estuvimos, y Guillermo Barredo le estuvo paseando por las sedes de los partidos para que explicara eso. Hoy en día me parece que ya es muy complicado. Pero el que menos quiso estar fue... No, bueno, ya sé que el que no quiso estar fue uno, pero bueno, no seamos hirientes. Esto, y en el tema territorial luego está el tema judicial y luego consensos necesarios de otro estilo, que cuando estábamos en la fundación hablábamos mucho. Consenso en relaciones exteriores no existe. Consenso en defensa y seguridad no existe. De repente estamos con el Sáhara y de repente no estamos con el Sáhara. De repente tenemos un presupuesto militar de risa y de repente lo subimos en un 20% porque hay que quedar bien. Hombre, las cosas no debieran de ser así, ¿no? Consenso educativo. Es caótico esto. Y no solamente por el tema de esto, la burrada de universidades que existen para fabricar parados en un montón de carreras que existen en España, ¿no? Bueno, y creo que me dejo otro consenso necesario que porque ya es la hora, se me ha olvidado. ¿Por allí? Sí, perdona, una pequeña pregunta. Al respecto de lo que acabáis de comentar de la falta de comunicación política, la falta de consenso y que tiene que ver mucho con que hay intereses políticos por detrás, partidistas, por determinados partidos políticos, y que se ha dicho muchas veces lo de que el PNV recoge las nueces y tal. No sé si desde Madrid también ha habido ese mismo fenómeno, que haya también intereses políticos para que siga habiendo este estado de crispación, este estado de violencia política de la que hemos hablado hasta ahora. Bueno, en el franquismo hubo un interés en que ETA tuviera prestigio. Y luego ha habido determinados comportamientos dudosos respecto a la manipulación del fenómeno terrorista en el País Vasco, ¿no? Se me ha olvidado decir antes algo. No fue la primera vez que empieza la guerra diciendo usted es un indecente. Y no es no, y aquí no se forma gobierno hasta que yo no decida que se forma gobierno, rompiendo pues lo que había ocurrido anteriormente con Felipe González cuando ganó minoritariamente Aznar las elecciones y que Pujol le daba los votos a González y González dijo que no, el que ha ganado las elecciones ha sido Aznar. Pero hubo un gesto muy feo que, teniendo en cuenta la naturaleza de acción del Estado sucia y comprometida como fue el GAL, en un momento determinado el Partido Popular saltó con determinada prensa, con El Mundo por ejemplo por en medio, desprestigiando al Estado
en una cosa que efectivamente era para desprestigiar, pero un Estado como por ejemplo un gobierno, un Estado como el británico, se hubiera cuidado mucho de espetarle al otro adversario político algo que en su día tuvo, en mi opinión, todas las trazas de haber sido consensuado en el Parlamento de Madrid entre las diferentes fuerzas, ¿no? Cuando se va rompiendo la necesaria comunicación de los partidos en España con una constitución muy abierta, y tiene razón Virgilio Zapatero, es imposible sostener la arquitectura constitucional que tenemos. Virgilio Zapatero es de los que ha firmado el manifiesto de diferente gente. Salió ayer en los medios de comunicación, al que se han sumado algunos ministros del Partido Socialista, pues criticando pues, digamos, el cúmulo de anomalías funcionales por parte del gobierno de los hechos. Y hemos saltado de hablar del problema vasco-ETA al problema España. ¿Qué es el problema de España? No sé si hay alguna cuestión más. Justo era esa la cuestión que iba a saltar, ¿no? Como desde el País Vasco y desde los problemas que hemos padecido, ¿no? En el País Vasco y lógicamente también en España, se piensa en la situación actual de crisis, ¿no? De crisis política e institucional de España. Solo me queda agradecer, lógicamente, todas vuestras reflexiones, también la presencia la asistencia de público, online y presencial, la presencia también de representantes de la ciudadanía bilbaína, lógicamente, aquí, como instituciones al Ayuntamiento de Bilbao y al campus de Vizcaya, la Universidad